Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a lo que puede llegar a pasar en el siguiente mercado de pases con Kylian Mbappé. El futbolista francés salió de una reunión que tuvo hace unos días con los máximos directivos del Paris Saint-Germain y ya les ha confirmado que no ejecutará la cláusula automática de renovación de contrato hasta el 30 de junio del 2025, por lo que estos son los últimos meses del atacante en el equipo de la capital francesa. Teniendo en cuenta esto, lo que hay que saber es a qué club puede llegar a ir, porque seguramente mucho tenga que ver lo deportivo con una combinación también en cuanto a lo económico. ¿Qué quiero decir con esto? El equipo que quiera Mbappé no va a tener que negociar con los directivos del PSG. Lo único que van a tener que hacer es ofrecerle un buen vínculo al futbolista de 25 años para que éste firme contrato por una cierta cantidad de temporadas. Seguramente sean bastantes los clubes que quieran contar con el tercer mejor jugador del mundo, por lo menos eso es lo que dictaminó la lista del Balón de Oro y también la del premio de BES otorgado por la FIFA, pero en este video vamos a enfocarnos específicamente en dos clubes, dos equipos que son competidores natos y ambos quieren contar con el jugador francés. Empecemos. Vamos a comenzar contando un poco cómo se va a dar la salida de Mbappé del Paris Saint-Germain. Si bien es cierto que es un golpe muy duro para el conjunto dirigido por Al-Khelaifi, el jeque catarí que maneja las finanzas del club parisino, la realidad es que se sabía que este momento en algún instante iba a llegar. Cuando Mbappé llegó al PSG, el objetivo máximo era ganar la UEFA Champions League. Todavía no lo ha conseguido, aunque le queda una oportunidad, que es la actual Liga de Campeones, donde en el partido de ida de los octavos de final ya ha derrotado 2-0 a la Real Sociedad en el Parque de los Príncipes, lo que quiere decir que está muy bien parado de cara a la revancha que se va a estar jugando en la primera semana del mes de marzo. Pero por lo pronto también hay que decir que Mbappé nunca dudó en relación a lo que iba a ser su salida durante el final de esta temporada. Porque si bien es realidad que tiene una cláusula de renovación automática, es decir, si tanto el equipo francés como el jugador estaban dispuestos a seguir con el vínculo, automáticamente el contrato se prolongaba por una temporada más hasta el 30 de junio del 2025. Sin embargo, como ya Mbappé ha desistido de la posibilidad de seguir en el equipo, ahora hay que buscar un nuevo rumbo y de hecho el PSG ya está buscando alternativas, reemplazos para un jugador que seguramente sea imposible de reemplazar en el corto plazo. Estamos hablando de que Mbappé ha convertido ya 20 goles en la primera división francesa, es un jugador que en la Champions League hizo la diferencia en la fase de grupos y también en el primer partido de octavos de final, convirtiendo el primer tanto ante la Real Sociedad, y que cada vez que la pelota recae en sus pies se sabe que algo distinto puede pasar. Es verdad que el Paris Saint-Germain tiene muchos jugadores de jerarquía, pero en estas últimas temporadas Mbappé ha sido el más destacado y se puede decir que toda la presión a la hora de ganar un partido destacado siempre recae en este jugador, que no hay que olvidarse que tiene tan solo 25 años, es un futbolista que todavía tiene mucho para dar, pero según su círculo íntimo piensa que el Paris Saint-Germain ya no sería el lugar adecuado como para que pueda dar lo mejor de sí. Es cierto que todos vemos que cada vez que Mbappé juega en el PSG tiene un gran nivel, pero lo que nos tenemos que preguntar es si verdaderamente podría tener un mejor rendimiento que el que está teniendo hoy por hoy en el elenco de la capital francesa. A lo mejor sí, a lo mejor no. En la selección de Francia le vemos algo parecido. El equipo dirigido por Deschamps depende muchísimo de lo que hace este futbolista, teniendo en cuenta que su jerarquía individual está por encima del resto. Con tan solo 25 años se ha convertido en una estrella del fútbol mundial y él mismo debe pensar que en el PSG ya no puede seguir teniendo tanta relevancia como la ha tenido durante los últimos años. Quiere dar un salto, quiere seguramente mejorar en lo deportivo, porque en lo económico difícilmente alguien le puede ofrecer un contrato similar a lo que el jeque catarí le estaba dando.
En la reunión que se dio a comienzos de la semana pasada, Mbappé junto con su agente deportivo le comunicaron a los máximos directivos del elenco de Francia que no va a seguir jugando allí luego del 30 de junio, que todavía no tiene destino asegurado, es decir, Mbappé no está en este momento rechazando la oferta de renovación automática por el hecho de que ya tiene un precontrato firmado. No es así, Mbappé todavía no sabe qué es lo que será de su futuro, lo que sí tiene asegurado es que no va a seguir jugando en el PSG. Vamos ahora a hablar de dos posibles destinos para Kylian Mbappé. El primero de ellos ya es conocido desde hace muchísimo tiempo. El Real Madrid, según medios de la capital española, ha intentado fichar a Mbappé en los últimos 6 años, todos con distintos motivos y por distintas formas. En algunos instantes había que negociar con el PSG, que recordemos que en su momento pagó 170 millones de euros al Mónaco para hacerse con los servicios del delantero, mientras que en otras oportunidades el Real Madrid podría habérselo quedado estando libre con el pase en su poder. De hecho, la vez que más cerca estuvo de jugar en el elenco español fue justamente cuando finalizaba el contrato del futbolista y tenía muchas posibilidades de jugar en España firmando un nuevo contrato. Sin embargo, él decidió renovar su vínculo con el PSG, aludiendo a un tema estrictamente económico y que el equipo francés lo iba a tener como el mayor proyecto deportivo de toda su historia, con el objetivo ya mencionado de ganar la Liga de Campeones de la UEFA. En el Real Madrid es difícil que Mbappé sea el único proyecto deportivo con el objetivo de ganar la Champions. Generalmente el equipo español tiene muchos jugadores de ese estilo y por eso mismo no digo que Mbappé será uno más, porque claramente, y más allá de que hoy el Real Madrid parezca tener una delantera bastante consolidada con los brasileños Vinicius Junior y Rodrigo Góez, la realidad es que Mbappé llega y es titular. Y además, el equipo de la capital española no supo o no quiso reemplazar la salida de un compatriota de Mbappé. Karim Benzema se fue a mediados del año pasado y si bien llegó José Lu como centroatacante, Ancelotti no lo considera titular para los partidos más importantes y estamos hablando de que en ese entonces Benzema era el reciente ganador del Balón de Oro, por lo que no lo reemplazó con ningún futbolista de jerarquía y Mbappé claramente sería un jugador que podría ocupar el lugar que dejó vacante Benzema hace un año. Es cierto que el contrato que le ofrecería Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, a Mbappé, estaría lejos de lo que le ofreció durante todos estos años el PSG y lo que le habría dado el conjunto parisino si es que aceptaba la cláusula de renovación automática de contrato. Pero ese no es el punto que hoy por hoy está priorizando Mbappé. Si bien es cierto que el dinero siempre es importante para los futbolistas, más allá de que algunos lo nieguen, lo deportivo es muy relevante, sobre todo a la edad de Mbappé, que es un jugador de tan solo 25 años, que si bien es cierto que ya no es quizás la joven promesa, siempre ha tenido destellos de buen fútbol absolutamente en todos los momentos de su carrera, desde que debutó hasta esta última temporada. Además, ya es el capitán de la selección de Francia y espera que su próximo equipo le dé también esa continuidad para seguir defendiendo la camiseta del combinado nacional galo. ¿Qué estoy diciendo esto? Si él priorizaría lo económico, podría irse a jugar tranquilamente al fútbol de Arabia Saudita, donde hoy están entregando muchísimos más millones de dólares de lo que podría llegar a darle cualquier equipo fuerte de Europa. El Real Madrid es un conjunto que, claro, no ofrece migajas, va a tener un muy buen contrato hablando específicamente de lo económico, pero en definitiva lo más prioritario a la hora de elegir el Real Madrid como futuro tiene que ver con lo estrictamente deportivo. Después habrá que esperar a ver si Mbappé termina decidiéndose por el equipo español y cuál es el ofrecimiento de contrato que le terminan dando los máximos directivos del conjunto merengue. Es cierto que también en su momento, cuando Mbappé había renovado con el PSG y había rechazado la oferta del Real Madrid, se había hablado desde los medios españoles que el equipo madridista no iba a volver a ir por Mbappé. Ahora, si Mbappé es quien se ofrece a ir al Real Madrid, veo bastante complicado que el conjunto español le cierre las puertas. Y otros rumores que han surgido en este último tiempo tienen que ver con la posibilidad de que Mbappé vaya a jugar al Barcelona. Por eso al principio, en la introducción, dije que existía la chance de que al futbolista francés se lo terminen peleando dos equipos que son competidores natos, no específicamente hablando desde el punto de vista de los mercados de pases, sino mencionando también lo que tiene que ver con lo deportivo. Es cierto que hoy alguien podría preguntarse, ¿de qué manera el Barcelona podría pagarle el contrato a Kylian Mbappé?
La realidad es que el Real Madrid tampoco va a acercarse a lo que le ofrecería el Paris Saint-Germain en la oferta de renovación de contrato. Por eso mismo no estaría del todo claro cómo haría el Barcelona ni tampoco el Real Madrid. Dependerá mucho de la elección de Mbappé. Por lo pronto el equipo catalán podría hacerle una oferta personal, inclusive le haría una propuesta antes de que el equipo merengue se la haga, y por eso mismo en estos últimos días se ha mencionado mucho la chance de que Mbappé se vaya a jugar al elenco blaugrana. Desde los medios catalanes claramente afirman que esto es posible, pero que no hay tantas chances de que se dé de una forma concreta, porque deberían pasar algunas cuestiones. Después es verdad que si Mbappé termina eligiendo el Barcelona, sea cual sea el motivo, ahí ya no hay mucho que hablar. El motivo por el cual Barcelona estaría contratando a Mbappé es porque el jugador quiere estar allí, que es algo que no tendría quizás tanta lógica si tenemos en cuenta los competidores que puede haber por el jugador francés en el siguiente periodo de transferencias, pero no deja de ser el Barcelona, uno de los equipos más importantes de la historia del fútbol, y que muchos jugadores en el último tiempo han decidido estar allí con la posibilidad de haber escogido otros rumbos. Robert Lewandowski decidió dejar la comodidad del Bayern Múnich para ir al equipo catalán. En el último mercado de pases de mediados de 2023, Ilkay Gundogan decidió hacer algo parecido, abandonando el Manchester City después de haber sido campeón de Europa para jugar en el Barcelona. Si bien es cierto que la carrera de Mbappé es distinta a la de los dos recién mencionados, la comodidad que tenía en el PSG, hablando específicamente de cómo lo trataban, porque Mbappé prácticamente no era cuestionado, ni en los medios ni por parte de la gente del Paris Saint-Germain, y seguramente si llega al fútbol español se le exigirá muchísimo, sobre todo por la calidad de jugador que es y por la cantidad de cosas positivas que se esperan de un futbolista de la talla de Mbappé. Ahora, lo del Barcelona depende exclusivamente de que Mbappé quiera ponerse la casaca del conjunto catalán y deje de lado otras propuestas. Seguramente en otros videos vaya a hablar de otros probables destinos, porque no voy a decir absolutamente nada, o no voy a entrar en detalles, porque ahora sí lo voy a estar mencionando, de los equipos de la Premier que podrían llegar a contar con Kylian Mbappé de cara al siguiente mercado de pases. En su momento se mencionó el Liverpool y el Manchester United. Lo del City es complicado porque en definitiva han decidido, después de todos los problemas financieros que han tenido, no gastar tanto dinero en los últimos mercados, pero es algo que no hay que dejar de lado. Y está claro que los equipos de la Premier pueden ofrecer más dinero que cualquiera de los dos conjuntos españoles. Después hay que ver la ingeniería económica que podrían llegar a llevar a cabo tanto el Real Madrid como el Barcelona para contratar al futbolista y ofrecerle un contrato a la altura de las circunstancias, sobre todo si van a estar compitiendo entre sí. Porque lo más probable es que si el Real Madrid se entera que el Barcelona lo quiere, le haga un contrato bastante alto, y lo mismo en el caso del Barcelona. Son situaciones que normalmente se dan cuando se pelea por un futbolista, y en este caso, hablando de que es un jugador de la talla de Mbappé, lo más probable es que los vínculos que se ofrezcan sean verdaderamente fuera de lo común, hablando específicamente de los dos clubes más importantes del fútbol español. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a esto, a mí sinceramente me sorprende que Mbappé haya tomado la decisión ya de abandonar el PSG con tanto tiempo de antelación, sabiendo que todavía tiene toda una fase final de Champions por disputar, que inclusive este anuncio lo hizo antes de que se jugara la ida de los octavos frente a la Real Sociedad. Después le terminó saliendo todo bien, teniendo en cuenta que metió un gol y el equipo ganó 2-0. Igual el PSG ha quedado eliminado en las últimas 4 Champions 3 veces en octavos de final, por lo que todavía no puede cantar victoria a la hora de meterse entre los 8 mejores. Pero estamos hablando de un futbolista que poco le ha importado lo que ha dicho en relación a cómo rinde dentro del terreno de juego. Es un jugador diferencial y que a la hora de elegir el futuro, lo positivo para él es que va a tener muchísimas alternativas. Hay que ver si se le presenta la opción que quiere. Todavía no se ha mencionado específicamente cuál es el mayor deseo del jugador, pero uno cree que el Real Madrid pica en principio en punta y que el Barcelona podría llegar a aparecer si es que aparece alguien que pueda ofrecerle un buen contrato y de esa forma competir directamente con el club merengue y con los elencos de la Premier League.